Mucha gente me conoce porque fundé Bisiesto hace unos años y porque participo en Escalando Agencias, que ahora ya se ha constituido como empresa y somos varios socios. ¿Cuántos clientes te he traído? Para saber si compensa, ¿no? Y es una buena pregunta, pero yo creo que no está bien enfocada. Cuando pasa, fíjate, no te diría que facilita la venta, sino iría más allá, facilita la relación. Claro, porque después de la venta hay todo un proyecto y esa persona está muy contenta de poder trabajar con nuestro equipo. ¿Qué pasa? Que cuando la empresa en vez de facturar 700.000 euros factura 7 millones, no lo multiplicas por 6, a lo mejor lo multiplicas por 7, por 9, el beneficio que tienes. ¿Por qué? Porque se supone que la empresa es más sólida. En nuestro caso, si hubiéramos dedicado tiempo a hacer el podcast demasiado al principio, no hubiéramos entregado los proyectos que nos pedían 1 y entregábamos 1,5 para cuando nos pedían 2 poder decirle que estamos cerca. Al final del funnel. Bienvenidos a nuestro primer capítulo de nuestro podcast que hemos llamado Al final del funnel. Hoy hemos querido iniciar esta carrera, este podcast, con un invitado para mí muy especial, que es Miguel Sanz de Bisiesto Studio. ¿Qué tal, Miguel? Pues yo, genial. ¿Cómo estás? Qué responsabilidad, ¿no? La verdad. Bueno, vamos a ver, si no nos gusta lo borramos y invito a otro y digo lo mismo. No es que si lo rompemos ahora ya, ¿qué hacemos? Bueno, Miguel, he preparado una introducción, ¿vale? Si digo algo que es un error, me lo puedes corregir. Si ¿vale? es un error, bueno, yo me aguanto y que quede para la posteridad. Venga, vamos a por ello. A Miguel lo conocí a través de un post que publiqué en LinkedIn hace unos 2 años, más o menos, cuando todavía no estaba invadido por publicaciones escritas por ChatGPT. No sé si recuerdas aquellos días. Nos reunimos varias veces en Madrid, no te sabría decir cuántas, 4, 5, 6. Sí, 4 o 5, sí. Junto a otros CEOs, fundadores de agencias de marketing de toda España, para crear sinergias, pero sobre todo encontrar un hombro amigo al que poder agarrarse cuando venían mal dadas. Aquel proyecto ya llegó a su fin, pero de una manera u otra hemos seguido en contacto y yo me he ido haciendo poco a poco fan incondicional de su podcast Escalando Agencias. En homenaje a tu podcast, que tanto me gusta, a este primer capítulo le hemos querido llamar Escalando Audiencias con Miguel Sanz. Qué guay, Jolín, muchas gracias. Miguel Sanz es un guipuchi emigrado a Madrid que tuvo una infancia feliz cerca del campo y que tiene la responsabilidad de ser el mayor de 6 hermanos. Se emancipa precozmente a los 19 y pasa por un sinfín de trabajos y estudios hasta que una primera crisis de ansiedad le obligó a bajar el ritmo y a replantearse su vida. Tras completar una FP de Comercio y Marketing, se especializa en desarrollo web y funda en solitario Bisiesto Studio. Una agencia de marketing deslocalizada, con 14 empleados, creo que muy presente el trabajo remoto y tras sus primeros 8 años de vida, pues puede decir que ha trabajado con clientes como Metricool o Multiópticas, que no está nada mal. No está nada mal, ¿no? A pesar de calzar una talla XL de sudadera, Miguel es un disciplinado asiduo de los gimnasios, porque confiesa que le ayuda a ordenar ideas y equilibrarse emocionalmente, algo que no le impide, eso sí, ser un auténtico apasionado de la comida, y aquí no me puedes negar. No te lo puedo negar. Si quieres ganarte a Miguel, llévale algo dulce de comer y lo tienes. Oye, qué bonito. Me lo hubiera sabido contar yo así de bien, ¿eh? Su actual trabajo como CEO es estresante, a la par que emocionante, y le encanta porque le impide acomodarse y lo obliga a evolucionar y a mejorar tanto profesionalmente como emocionalmente. Quizás por eso he querido que Miguel Sanz de Bisiesto pues, sea nuestro primer invitado de Al final del funnel. Es para mí un honor, de verdad. Y bueno, pues lo primero de todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha ido el viaje hasta Vitoria? Jolín, pues ahora hinchadísimo. O sea, después de una intro así, porque yo no sabría contar mi vida así como tan rápido y me hace mucha ilusión que lo hayáis preparado. Y el viaje ha sido una maravilla, porque tengo familia viviendo en el norte de Burgos, que está más o menos a 1 horita y media de aquí. Entonces he salido tempranillo para venir y he ido por una carretera de estas de campo, por el monte, súper tranquilito, con buena música, o sea que una maravilla. Genial, la verdad que hoy genial. Entonces. Sí, vengo a tope. Vale. Cuéntame con tus palabras, ¿quién es Miguel Sanz y cuánto le cuesta describirse a sí mismo? Jolín, pues claro, yo pensaba que ya me había librado con la primera presentación, pero diría que bueno, mucha gente me conoce porque fundé Bisiesto hace unos años y porque participo en Escalando Agencias, que ahora ya se ha constituido como empresa y somos varios socios, pero en realidad pues lo que hay detrás es una persona que intenta retarse cada día y que trata de colocar esos retos en donde le apetecen. ¿Dónde me apetece tener los retos? Pues me apetece intentar ser buena gente. Es algo que creo que de verdad refleja si has crecido como persona. Y eso no quiere decir que me salga,
que lo consiga, pero sí le pongo ganas, ¿no? Así que digamos que intento ser buena gente, sea lo que sea que signifique eso en cada momento, y por el camino pues voy a tortas. Pues no es poco, intentar ser buena gente no es un mal objetivo. No es poco. Y intento estar muy cerca de mi familia, muy cerca de mis amigos, muy cerca de mi equipo y ganar alguna peleilla de esas que tengo conmigo mismo. ¿Y qué es Bisiesto Studio? Pues Bisiesto somos un equipo, yo creo que ante todo, que nos dedicamos a trabajar para otras empresas que necesitan tener productos digitales que estén, digamos, en un nivel suficientemente sofisticado y preparado para hacer proyectos de marketing y de growth exigentes. A veces digo producto digital y la gente no sabe lo que es, pero son webs y aplicaciones. ¿Qué pasa? Que lo cuento así, primero porque queda más cookie y segundo porque es verdad que no es muy habitual que hagamos pues, la primera web de un negocio. Suelen ser proyectos ya con cierto recorrido que han llegado a un lugar en el que necesitan una herramienta que les transporte a conseguir los objetivos que se plantean, normalmente objetivos muy ambiciosos, internacionales, con equipos potentes. Y ahí es donde yo creo que nosotros nos hemos hecho un hueco fuerte, tanto en e-commerce como en web y aplicaciones. Luego que habrás pasado en estos 8 años, pues igual que nosotros con Caronte, por el camino de iniciar esos clientes con primera experiencia con agencia, que es siempre más complicado, ¿no? Y hay que pelear, hay que estar ahí en los primeros años, pero bueno, al final las agencias siempre pretendemos lo que tú dices, ¿no? Intentar que ese cliente que ya viene con una experiencia, viene un poquito más sabido y es más fácil trabajar. Sí, te ahorras la parte más de enseñarle, sí, porque digamos que al revés, cuando los clientes ya tienen cierto recorrido, tú puedes aportar mucho, pero también te enseñan a ti y mola un montón, ¿no? Llevarte en el bolsillo cositas de cada gente con la que trabajas. Sí, yo de cada proyecto aprendemos. Es algo que yo les cuento a todos los clientes y alguna vez se me quedan sorprendidos. Joder, pero ¿cómo vas a seguir aprendiendo con no sé cuántos años de experiencia? No, es que esto cambia todos los días. No para. Y si no es la tecnología, es la manera de trabajar o incluso los retos a los que te enfrentas como equipo, ¿no? A nivel de organización. A mí me hace mucha ilusión estar hoy aquí con vosotros, no solamente porque sea el primer capítulo y me deis este hueco, sino porque os tengo mucha admiración como empresa Caronte y a ti en especial, John, también cómo lo lleváis, ¿no? La energía que le ponéis a todo, para mí es una inspiración también. Lo más comentábamos en Madrid alguna vez, que es que las trayectorias, a ver, no son iguales, pero no son tan diferentes. Tienen cierta similitud, ¿no? Sí. Es curioso. Sí. Venga, pues, ¿cómo nació Escalando Agencias? Pues Escalando Agencias es un proyecto muy chulo y muy emocional. Nació porque... ¿Es tu niño querido? Bueno, ya como decimos, ya como mínimo tengo 2, ¿no? Pero sí, me gusta mucho y sobre todo me aporta. Y creo que tiene mucho que ver justo por cómo surgió. Hay una persona que mucha gente en el sector conoce y si no le conoces, pues te animo a que le busques por ahí. Se llama José Carlos Cortizo y es un tipazo. Es una persona esta súper maja que, de hecho, casi todo el mundo cuando le preguntas por él, lo primero que te cuenta es, pues es un tío muy majo. Y viene a ser algo chulo que en tu marca personal, si lo quieres llamar así, o en el pozo que estás dejando en la sociedad, pues sea al final que la gente piense que eres majo. Con Corti empecé una relación muy poquito a poco, primero en lo profesional, y vimos que compartíamos ciertas inquietudes, y en un momento dado, sin darme cuenta, una persona que tiene mucho más recorrido que yo en el mundo de las agencias, pues yo ponía a lo mejor en LinkedIn, joder, pues un cliente me ha dicho que no, bueno, cualquier cosa, que a mí en LinkedIn me gusta quejarme, y entonces él, o lloriquear, y entonces él me llamaba por teléfono, ¿no? Me decía, Miguel, he leído esto, tal, ¿cómo estás? ¿Va todo bien? Y yo decía, joder, qué lujo hablar con esta persona, y hablábamos sobre pues, los problemas de las agencias, nuestros retos. Él sabe que en alguna ocasión me han contratado en agencias incluso más grandes porque veían cosas que estábamos haciendo en Bisiesto que decían, joder, a ver si nos lo puedes trasladar aquí, ¿no? Y que tenía esas inquietudes y en un momento dado él me dijo, tío, a ti que te gusta esto como a mí y charlamos muy a menudo de esto, ¿por qué no hacemos un podcast? Hablamos con gente que de verdad sepa lo que hace y aprovechamos no solamente para aprender sino también para compartir. Y le dije, Corti, a todo lo que me digas, sí, ¿no? Básicamente fue mi respuesta. Me acuerdo además el día, iba paseando por ahí, digo, a todo lo que me digas, sí. Digo, pero lo único hay que sumarle algo. O sea, pongo una condición y es que nos sirva de condición, de excusa, para hablar y comer con gente maja y con talento, que es una motivación vital para mí, ¿no? Juntarme con gente... Comer, o sea, al final... Literalmente, comer y hablar, ¿no? Que además, aunque a veces queda un poco feo, en general se puede hacer un poco a la vez, ¿no?
Sí. Así que, y ese fue el O sea, comienzo. la motivación inicial es aprender y conocer a personas Literalmente. y que tengan una situación de agencia que, bueno, de la que Literalmente. aprender, ¿no? Básicamente. Sí. La idea es, bueno, no sé si, yo creo que a ti te ha pasado igual, John, y seguramente mucha gente que estén liderando una empresa de servicios digitales como las nuestras, el que sea, igual que sea marketing, está en una situación súper parecida. Es gente que habitualmente es muy buena a nivel técnico, hay otros contextos, ¿no? Pero la mayoría de las veces alguien que es suficientemente bueno a nivel técnico, me da igual si es en la web o en marketing o en lo que sea, como para tener más trabajo del que puede asumir. Y entonces, en un momento dado, cuando tiene más trabajo del que puede asumir, empieza a contratar gente. ¿Por qué? Pues porque se supone que es lo que hay que hacer. O sea, en realidad tampoco hay como mucho... Dices, bueno, pues tengo más trabajo, puedo o decir que no o contratar más gente, ¿no? Pero no, a veces pues no hay una idea de propósito como muy construida, no hay madurez, no hay conocimientos empresariales, ¿no? Y de repente pues te juntas en un proyecto como el nuestro, que tampoco son 100 personas, pero bueno, ya es más de una decena, dices, ostras, que tengo una empresa, ¿no? Que tengo que saber de finanzas, que tengo que saber de organización, que tengo que saber de recursos humanos, que tengo que saber de 100 cosas y esto no es lo mío. Entonces, digamos que para mí era muy egoísta y es muy egoísta poder juntarme con fundadores pues como tú y como otros, ¿no? de compañías que están en situaciones parecidas o recorriendo el camino que ya he recorrido más adelante. Has invitados con unas empresas impresionantes, que yo ya ni me imagino. O sea, impresionantes. Sí. De ahí tienes que aprender unas cuantas cosas. Muchísimo. ¿Se aprende más en la grabación del capítulo o en la comida después? Pues yo diría que en la grabación del capítulo se aprende mucho, porque como lo hacemos en muchas ocasiones en remoto, no siempre tenemos la oportunidad de comer, pero sí que es cierto que a pesar de que la mayoría de los invitados e invitadas que vienen comparten mucho y nos cuentan cifras y nos cuentan sus problemas, que es muy generoso por su parte porque nos ayuda a todos. Es brutal. Es brutal. O sea, es a calzón quitado. O sea, sí. Responden todos a todas las preguntas que les planteas y no son fáciles. No, pero sí que es verdad que van como con cariño. Pero bueno, sí que es cierto que si luego, más allá de la grabación, tienes oportunidad de sentarte con cualquiera de ellos en una comida de 1 a 1, es verdad que, por un lado, las conversaciones en las comidas fluyen por lugares más desordenados, pero también más interesantes, más nutritivos. Y a veces hay cosas pues, que obviamente no se pueden contar porque, digamos que tienes la responsabilidad como líder de manejar lo que comunicas, ¿no? Yo con esas preguntas iniciales que sueles hacer me recuerda un mogollón a Broncano. O sea, sí, porque digo, es que son las classic questions, o sea, las preguntas clásicas que siempre haces. ¿Cuánto hay en la cuenta? No sé todo el mundo te las responde y digo, es brutal. O sea, has conseguido algo que yo, cuando yo me hubiese imaginado hacer un escalando urgencias, mi primera duda hubiera sido, ¿cómo voy a convencer yo a un tío que tiene 500 empleados y una agencia con 20 años de venirse a mi podcast? Para mí hubiera sido brutal esa barrera mental y tú lo has conseguido. Pues bueno, en realidad no sería yo, sino también pues con Cordy, con Felipe y tal, que además él conoce muchísima gente. Pero sí creo que, o sea, sin que me lo hayas preguntado, ¿no? Estaba pensando qué puede haber hecho que la gente se abra y creo que tiene que ver con el lugar desde el que lo hemos hecho. O sea, no estamos buscando poner un titular enorme sobre el dinero de la factura, o sea, sobre la facturación o como enganchar con un... Aprender cómo se ha llegado hasta ahí, sí, el camino. Sino entender muy bien esas preguntas iniciales de ingresos y demás nos permiten generar un marco. Ese marco nos permite comparar a los diferentes invitados que tenemos y sobre eso hacemos preguntas que de verdad yo creo que pueden ayudarnos. Entre otras cosas porque la mayoría, por ejemplo, de las que me surgen a mí son porque quiero escuchar la respuesta porque me apetece aprenderlo, ¿no? Así que yo creo que es desde donde lo hacemos. ¿Y tu audiencia son gente como yo, fundadores de agencias, o tienes otro tipo de audiencia también? Pues bueno, hay una cosa que es como en todo lo que tiene que ver con medición, lo sabréis bien por vuestros proyectos, nunca sabes exactamente el 100% lo que hay detrás, ¿no? Pero como tenemos también una comunidad en Telegram y bueno, pues estamos muy conectados al sector, por eventos, me voy a inventar estas cifras y me las dais por buenas. ¿Vale? Sería, yo creo que más o menos alrededor de un 70-75% de las personas que forman parte de la audiencia de la comunidad son emprendedores y emprendedoras. De ese 75%, el 90-95% deben ser gente que tiene agencias. Pero luego en ese porcentaje restante, 25-30%, yo creo que hay personas que lideran departamentos dentro de agencias, pero que no necesariamente son fundadores y fundadoras, o incluso gente que tiene como la aspiración a algún día montar una agencia, ¿no? Yo sé que hay algunas personas pues, que están trabajando unidas con, imagínate, un grupo de 2 o 3 freelance, o que trabajan de momento por su cuenta, pero se plantean que les encantaría o que quieren explorar la vía de montar una agencia. Y nos escuchan, ¿no? También. O sea que es un poco variado. Qué guay. A mí una de las cosas que más me sorprende y me interesa de Escalando Agencias
es que cada agencia lo hace de una manera diferente. O sea, Es horrible, o sea, es horrible. es la leche. O sea, yo me veo identificado y digo, hostia, pues lo podía haber hecho así también. Y así, y así. Hay 40 maneras de llegar al mismo objetivo y se ve que funcionan. O sea, Sí, sí. es curiosísimo. A mí me pone los nervios, o sea, no, en serio, porque, claro, imagíname, ¿no? Imagíname grabando en una semana, a lo mejor grabamos 2 capítulos o 3, y entonces hay algunos que son, o sea, todos son muy inspiradores, pero hay algunos que de repente te hacen un clic, ¿no? Explota la cabeza. Y entonces digo, hostia, claro, es que esto es lo que tengo que tener en cuenta, esto es lo que tengo que hacer, y a los 2 días grabo con otra persona y digo, no, que es hacia la derecha, ¿no? Y sí que es verdad que de alguna manera puede ser un poco abrumador, ¿no? O sea, para mí ver esto, ¿no? Estas diferencias a veces digo, joder, lo está haciendo todo mal, ¿no? Pero no, creo que una vez vas ganando contexto, creo que es importante colocar tu impronta en lo que haces, ¿no? Y no desviarte, pero nunca deja de ser inspirador ver cómo lo hace otra persona. Incluso aunque parezca que lo hace parecido, siempre hay algún matiz. Siempre hay matices. Sí, siempre eso matices. es la bomba. Vale, me apunto. Aquí te copio, cogiendo notas. Vamos. Me apunto la palabra inspiración. Venga. ¿Qué se siente al estar al otro lado del muro? ¿Estás cómodo? Yo me lo paso muy bien. Sí, sí. Lo comentaba con vuestro equipo, que además me han tratado súper bien. Me iban escribiendo, ¿no? Que vamos a venir y tal. Lo hacéis mucho mejor que nosotros. ¿Dónde vamos a venir? ¿Cómo va a ocurrir todo? Y la verdad es que me siento como una estrella del rock. Y además me encanta compartir. Es parte de, digamos, como de un propósito que ni siquiera he elegido, ¿no? Cuando tengo oportunidad de compartir con la gente pues lo que hago bien o lo que hago mal, o por lo menos lo que pienso que hago bien o mal, me da cierto placer. Entonces estoy muy contento y además, siendo contigo, pues mejor. Genial. Pues vamos a la pomada. Vamos, ¿vale? Vamos a hablar por ello. del tema central, que evidentemente pues es el marketing ¿Vale? aplicado a los podcasts. ¿Vale? Que de esto pues sabes un poco porque de hecho no lo hemos mencionado, pero tuviste otro, ¿no? Sí, nosotros en Bisiesto tenemos un podcast también, pero bueno, digamos que va más despacio porque el día a día apremia y no siempre sacamos tanto hueco. Pero sí, no es el único que movemos. Vale, pues la primera es difícil. Venga, vamos a ver. Todavía hasta aquí ha sido muy fácil. Hasta aquí ha sido un paseo. ¿Cómo ha impactado en Bisiesto Studio escalando agencias? Vale. Bueno, yo creo que no es tan difícil. Si me permites, lo voy a extrapolar a cómo creo que impacta un podcast en tu compañía. Venga. Que creo que está muy relacionado. Sí, sí. Y va basado un poco en esta experiencia. A mí esto me interesa porque, bueno, claro, aquí estamos. Claro. Hay gente que lo primero que te pregunta cuando te ve haciendo un podcast es ¿cuántos clientes te ha traído? Para intentar entender si compensa. Tacho. Claro. ¿Cuántos clientes te ha traído? Para saber si compensa, ¿no? Y es una buena pregunta, pero yo creo que no está bien enfocada. ¿Por qué? Porque en realidad no tiene que ver con el número de clientes que te trae. Para conseguir un número de clientes hay otro tipo de técnicas. Aquí lo que estás haciendo es crear relación. Y si me permites te cuento una anécdota. Dale, avanzamos. Mira, yo tengo un buen amigo que se llama Jorge García, de una empresa que se llama Marketing Paradise. Ah, sí, la conozco. Que comunican muy bien, lo hacen muy bien y tiene un podcast de hace ya mucho tiempo. Y Jorge ahora es muy buen amigo, pero antes solamente era una voz en un podcast. Y cuando yo lo escuchaba y él compartía cosas sobre cómo lo hacían en la agencia, claro, para mí era muy valioso, antes no había escalando agencias, hasta que lo montamos, ¿no? Y pensaba, joder, qué bien me cae este tío, porque claro, tú le escuchas y hace bromas y pues tiene un humor muy particular y te hace gracia. Le puedes odiar, pero a mí me hacía mucha gracia y me parecía muy valioso. Entonces, de alguna manera, ese tío me acompañaba junto con su equipo todos los martes durante, ¿qué? ¿Un año y medio? No lo sé. Y claro, un día, pues ya después de escucharle mucho, le contacto por LinkedIn, digo, tío, me encantaría comer contigo y tal. Y me acuerdo, el día que quedamos, fue en un Vips, quedamos Qué raro comiendo. Sí, pues quedamos en la puerta, sí, pero bueno, tampoco, quedamos en la puerta y estoy esperándole y esos 10 minutos que yo llegué un poco pronto, de repente me entró como ansiedad social, ¿no? Como crisis de, digo, imagínate que le caigo mal. Claro, porque es que yo llevo un año y medio conociendo a este tío y estoy dando por hecho como que voy a quedar con Jorge como si fuera un tío de toda la vida, pero es que Jorge no tiene ni puñetera idea de quién soy yo. Y esa sensación, en ese momento, dije, esto lo quiero yo para Bisiesto. Y por ahí va mi respuesta, ¿no? Creo que ¿no? Sí, la gente te conoce o cree que te conoce, ¿no? Y eso genera una confianza enorme.
esa generación de confianza me abre muchas puertas. ¿Qué es lo que me está ocurriendo ahora? Voy a un evento del sector, prácticamente el que sea, y me siento muy orgulloso y muy agradecido de que casi siempre alguien se me acerca. O sea, que no viene nadie a pedirme un autógrafo ni nada, ¿no? Pero siempre alguien se me acerca y me da las gracias por el contenido o me cuenta, pues me encantan los resúmenes que hago al final, o no sé, me hace algún comentario que yo noto que esa persona pues me escucha, me sigue y me siento profundamente agradecido, halagado. Y claro, esto de cara a Bisiesto no entran muchos clientes por el podcast, pero cuando viene alguien que te escucha, porque nosotros ya lo sabes, no vendemos cuando caemos bien a alguien o cuando generamos la confianza, vendemos cuando el cliente lo necesita. Y cuando el cliente lo necesita, más vale que hayas generado esa confianza, ¿no? Entonces, de repente se me sienta alguien en la mesa, en una llamada, y me empieza a contar que nos sigue, que nos escucha, que no sé qué, y ya está sentado conmigo y ya sabe a qué nos dedicamos. Ya sabe, pues si soy idiota, pues no le ha importado, ¿no? Le gusta nuestro humor, le gusta nuestra forma de comunicar. Percibes que es más sencilla la venta porque la generación de confianza está hecha. Toda esa primera parte, supongo que te habrá pasado, ¿no? Que vienen clientes rebotados, con malas experiencias, que siempre hay que intentar levantar esos proyectos. Si te llegan ya después de ser fans, porque son fans. Literalmente. Entonces pasa muy poco, pero cuando pasa, fíjate, no te diría que facilita la venta, sino iría más allá, facilita la relación. Claro, porque después de la venta hay todo un proyecto y esa persona está muy contenta de poder trabajar con nuestro equipo. No solamente está contenta de poder contratarnos, ¿no? Entonces, cuando los proyectos que hacemos que tienen cierta sofisticación, yo sé que a vosotros pasa parecido, siempre hay un problema. O sea, siempre hay problemas. Claro, la idea es, nunca podemos eliminar los problemas, podemos minimizarlos y además podemos poner una actitud determinada cuando surgen, ¿no? Pues la gente sabe que quiere estar con nuestra compañía porque nos conoce. Digo, pues ya estaría. ¿No? Yo lo intuía, pero no estaba seguro porque, a ver, yo sabía que no entran 40 clientes por la puerta por tener un podcast. El contenido tiene que ser muy bueno, en tu caso lo es, pero está orientado no a tus clientes, sino está orientado a tu competencia. Sí, en este caso sí. ¿Han surgido sinergias por el camino? Sí. Han surgido de todo tipo de sinergias. O sea, he tenido conversaciones con gente que quería contratarnos. He tenido conversaciones con gente que nos ha mandado clientes que no les encajaban, pero al conocernos pues nos han querido mandar. Han surgido oportunidades para integrarnos en otras compañías o ser comprados. Así, Sí, claro. O sea, vamos realmente a abordar este tema. Lo que necesites. Ha habido realmente muchas oportunidades de todo tipo. Yo intuyo, estoy viendo una realidad en España y en otros países. Hay grandes grupos empresariales que están creciendo de manera inorgánica, como tú sabes también por tu programa, porque muchos lo han contado, a base de comprarnos a las agencias como las nuestras. Sí, así es. ¿Y qué crees que va a ocurrir? Bueno, yo no soy... ¿O cuál es la solución perfecta para una agencia media de 15 o 30 personas? Vale. Voy a ver si consigo llevarme con las dos preguntas porque me parecen suficientemente interesantes cada una. Sí, dos melones. ¿Vale? Entonces, digamos que ¿qué creo que va a ocurrir? Yo no soy ningún gurú, pero sí que tengo muy claro que ahora mismo hay un ecosistema absolutamente atomizado. Creo que la manera más fácil de verlo es pensar en las gestorías, en las asesorías, ¿no? Pues tienes como muchos sitios de entre 2, 3, 8 personas que no sabes por qué contratarías a una u otra, pues prácticamente quizás porque está en tu código postal. O sea, tampoco tienen una diferenciación increíble entre una asesoría y otra, ¿no? Que están dando un servicio pues, muy personal, pero insisto, sin tampoco una diferenciación bestia. Este tejido, que sí, en un sector liderado por grandes empresas, pero sobre todo con un tejido enorme de pequeñas, lo normal es que tienda a consolidarse. Entonces diría que ahora mismo estamos en un momento de consolidación, de que hay muchas empresas pequeñas que se están uniendo, hay empresas grandes que están comprando a otras y esto tiene muchas motivaciones. Primero, ganar esa diferenciación, como somos empresas de servicios, generar sinergias. Y, por ejemplo, si yo tengo un departamento de administración o legal, pues ¿para qué voy a necesitar para cada empresa de 8 o 10 personas un departamento de estos, ¿no? Tengo uno central con servicios para todas. O sea que hay muchas ventajas para juntarse y hay todo un movimiento ahora mismo iniciado para esto. Entre otras cosas, porque si el día de mañana yo quiero vender Bisiesto, no es lo mismo la cotización que a mí me dan, no me quiero poner como muy técnico porque tampoco lo soy, pero así voy a intentar explicarlo como yo lo he entendido, ¿no? Y es que si yo tengo una empresa que factura 700.000 euros y la quiero vender, pues me van a dar, según lo que yo esté ganando de beneficio cada año, lo van a multiplicar por algo. Sí. Pues, oye, pues 6 veces tu beneficio, porque te compran por lo que se supone que vas a facturar en los próximos años.
¿Qué pasa? Que cuando la empresa en vez de facturar 700.000 euros, factura 7 millones, no lo multiplicas por 6, a lo mejor lo multiplicas por 7 o por 9, el beneficio que tienes. ¿Por qué? Porque se supone que la empresa es más sólida. Más sólida entonces, y más base. Justo, entonces hay empresas que literalmente están haciendo, hay algunas que se juntan porque tienen las ganas y otras que directamente están como haciendo negocio en el proceso de hacerse más grandes para vender más grandes y sacar un múltiplo mayor. Entonces, yendo a la otra, ¿cuál crees que es la salida para una empresa? ¿Salida o no, quiero decir? ¿O no? Sí. ¿Cuál sería el camino? Un buen camino. Creo que la pregunta que me haría sería ¿qué tipo de vida quieres tener como fundador? Que, oye, ya que te lo estás currando y te estás comiendo el marrón, lo primero es pensar qué tipo de vida quieres tener. Lo segundo sería qué tipo de empresa quieres construir, porque vas a formar parte de ella. Y si puedes, ya la tercera sería qué rol quieres jugar en la compañía, ¿no? Son 3 preguntas que a mí no se me hubieran ocurrido si me las hubiera traído mi mentor, Felipe, mentor y socio en Escalando Agencias, Felipe Polo. Es un tío mucho más inteligente que yo, pero son 3 preguntas que te colocan en tu sitio, ¿no? Entonces, si yo sé, aunque no tenga todo muy claro, ¿no? Pero tengo una idea de hacia dónde quiero llevar mi vida, o me obligo a por lo menos marcarme un... No hace falta que yo sepa que voy a ir a Barcelona, pero por lo menos quiero saber si voy hacia el Mediterráneo, ¿no? Sí. Más o menos una dirección, qué papel quiero jugar en la compañía, o sea, qué tipo de empresa quiero tener y qué tipo de rol quiero tener, pues a lo mejor es más fácil para mí evaluar si viene una oportunidad de estas o si la quiero buscar, qué podría traerme en ese sentido. Si el camino que yo quiero marcar se vería facilitado por una operación de este tipo, pues estás tardando. Y si cuando estás en medio de una negociación, el camino que parece que va a seguir, pues por cultura de empresa, pues a lo mejor, claro, pues a lo mejor déjalo pasar, porque si no está muy alineado contigo va a ser un problema, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo que aquí no vamos a hacer de gurús, por ahora no lo somos, yo por lo menos tampoco quiero serlo. A mí que me sale. No tengo ninguna intención, pero es posible que de aquí a unos cuantos añitos veamos que hay muchas uniones, muchas compras y grupos que ya son grandes, que sean enormes, bueno, está pasando. Sí. Entonces tengo mis dudas de ver qué papel jugaremos las agencias pequeñas o medianas como las nuestras, pero bueno, yo creo que hay hueco para todos. Creo. Sí, totalmente. Hay hueco para todos. Simplemente eso, hay como un ambiente de consolidación, pero por supuesto hay hueco para todos. Y lo que decías, o sea, es que nosotros... Y hay clientes para todos, porque hay clientes a los que puedes aportar valor de maneras muy diferentes y que necesitan incluso formas de aproximarte a ellos diferentes, aunque el servicio sea parecido. Claro. Pero bueno, esto que cuentas, lo que sí que puedo decir con seguridad es que lo estamos notando porque hay gente que al estar en una comunidad de agencias tan majeta, si me permites que lo diga, nos escribe y nos pregunta por agencias. Oye, estamos pensando en comprar esto. Oye, quiero vender. ¿Sabes de alguien? Entonces, de alguna manera, puede ocurrir que tengamos un papel también medianamente activo desde la comunidad para hacer un poco de celestinos con gente que pueda encajar. Perfecta para ello, claro. Sí. Venga, vamos a volver al podcast. Porque ya sabía que iba a pasar esto, que nos íbamos a salir a hablar de agencias, pero vamos a volver al podcast. ¿Cuáles son los mayores retos? Y ya te lo pregunto también como consejo. Dame consejo, porque ya sabes que este es nuestro primer capítulo. ¿Vale? ¿Cuáles son los mayores retos que hay que afrontar a la hora de montar un podcast a nivel de empresa? Y ¿qué resultados se pueden esperar a corto? Hablo, Vale. Bueno, aquí voy a ser quizás poco ortodoxo. Bien. Yo creo que lo primero es conseguir que suceda. Y que suceda no una vez, sino varias. Porque hace unos cuantos añitos trabajaba de camarero y el cocinero con el que curraba, mi jefe, se llamaba Juanvi, decidió que iba a hacer cocido los jueves. Y entonces se tiró toda una mañana haciendo cocido, lo hacía riquísimo, y cuando llegó la hora de comer vinieron las mismas personas que venían al menú todos los jueves. Y dijo, ¡buah, esto es una basura, no voy a volver a hacer un cocido! Y dije, Juanvi, la gente que ha venido es la gente que iba a venir, no saben que hoy hay cocido. Que menos que tenemos que hacer esto durante 6 meses para ver... Sí, para que la gente empiece a saber que los jueves hay cocido y empiece a venir. Bueno, es verdad. Semana siguiente se pegó la paliza a hacer el cocido, no vino nada más que la gente que había venido la semana anterior y uno más, y entonces dijo que no merecía la pena y dejó de hacer cocido, ¿no? Pues es un ejemplo un poco cutre, pero que me ayuda mucho cuando pienso en largo plazo, y creo que el podcast es un trabajo a largo plazo. Entonces, lo primero, conseguir que suceda de forma recurrente en un contexto en el que en las agencias, en nuestros tamaños, tenemos muchas prioridades solapadas, muchas cosas muy importantes que hacer, y probablemente es más fácil que hagamos algo urgente que esto, que puede ser muy relevante. Esa sería la primera. Y
La segunda sería el equilibrio imposible para mí entre hacer algo que disfrutas y algo muy estratégico. No tiene por qué ser imposible, pero puede serlo. Por ejemplo, en mi caso, para poder hacerlo sostenible, lo único que me planteé al inicio fue traer a gente con la que me apetecía charlar. Claro. Pero claro, a lo mejor estoy generando un tipo de conversaciones que no son necesariamente las conversaciones más interesantes para mi cliente objetivo. Entonces estoy haciendo algo que igualmente me ha traído beneficios, que me ha generado confianza a nuestro alrededor, que ha traído algún cliente con mucha confianza en nosotros. Pero mi pregunta es, si hubiera sido un poco más estratégico, hubiéramos sido capaces del mismo esfuerzo traerlo mejor, ¿no? Que estuviera estado más enfocado a resultados. Porque si me preguntas cuántas escuchas tenemos, yo las recojo por si tenemos algún patrocinio o por si alguien me lo pregunta, pero no tengo ni idea. Yo no miro las escuchas, no miro cuántos clientes llegan. Y esto, como digo, es poco ortodoxo. Yo creo que cualquier equipo, especialmente un equipo de marketing que trabaja un proyecto, tiene que medir los KPIs y ver como mínimo cómo evolucionan. Bueno, como decías tú antes, es egoísta, porque tú al final estás en tu película, pero es como tiene que ser, tienes que disfrutarlo. Sí, y tú literal. tienes un objetivo que es aprender, que es conocer a personas, que es ver cómo lo hacen otros, lo estás consiguiendo. ¿Qué más dan las visualizaciones, ¿no? Si ese es el objetivo. Sí, eso sí. Pero bueno, en este caso con vosotros, que entiendo que está como muy relacionado con Caronte, ¿no? Lo traía más como la idea como con el de Bisiesto, ¿no? De que esto de alguna manera en un medio largo pues te pueda traer negocio, aunque no vayas a contar cuántos clientes vienen, que sí que tenga un impacto que sea medible. Y ahí, por ejemplo, yo creo que me dormí un poco en hacer cosas que me apetecían y podía haber sido un poco más estratégico en los invitados. La gente que vino y que ha venido es gente increíble, con la que me lo he gozado, ¿no? Si era el principio. Pero creo que hubiera tenido que buscar ese, como reto que decías, ¿no? Ese equilibrio, aunque sea un poco difícil a veces, vale, busco gente que verdaderamente me apetece conocer, pero que esté en el lugar que mi audiencia querría escuchar. Vale. Hablando de podcast, ¿recomendarías a todas las empresas hacer un podcast? ¿Cuándo no hay que hacer un podcast? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo lo ves interesante? Vale, pues esta es una pregunta un poco curiosa, difícil para mí, porque me da igual si me preguntas hacer un podcast o hacer otro tipo de ejercicios para generar notoriedad. Por ejemplo, algunas de las empresas que se nos han acercado con ganas de que esto forme parte de ellas, una de las cosas que valoran es nuestra exposición. O sea que fíjate, no solamente los clientes, sino incluso capacidad de integrarte, de hacer un éxito con tu compañía. O sea, me han traído cosas muy, muy buenas. Por lo tanto, estoy seguro de que no hay nada negativo en montarlo. Ahora, lo cierto es que hay veces que tener un plan B te saca del plan A. Hay momentos en los que lo que hay que hacer es sacar trabajo. Y a lo mejor hay gente que lo ha sabido hacer de otra manera. Nosotros cuando monté Bisiesto, lo monté yo solo, cuando empecé con Bisiesto, me pedían un trabajo y normalmente entregábamos más de lo que nos habían pedido. A base de horas fuera de, fuera de horario, rentabilidades perdidas. De no decir que no. Y la realidad es que suena mal decirlo, no es lo que hay que hacer, no es lo que nadie te recomienda, pero te diría que estamos aquí por eso, ¿no? Porque cuando no éramos nada y nadie podía hablar por nosotros, nuestro ejercicio extra hablaba por lo que podíamos conseguir, ¿no? Y nos daba el espacio. O sea que el podcast puede ser ese esfuerzo extra para una compañía que aporte algo diferente, un recuerdo de marca, algo así, por ahí puede ir. Puede ser, pero en nuestro caso, si hubiéramos dedicado tiempo a hacer el podcast demasiado al principio, no hubiéramos entregado los proyectos que nos pedían uno y entregábamos 1,5 para cuando nos pedían 2 poder decirle que estamos cerca. Entonces, tiene un tiempo, ¿no? El podcast tiene su lugar y su momento. Dentro de cada organización, que a lo mejor hay gente que se organiza mejor que nosotros, creo que estaría en aquel punto en el que no compromete el bienestar de tus clientes, pero sí te permite sembrar para el futuro. Esa me la apunto, ¿eh? Vale. Esta es buena, ¿eh? Venga. ¿Has monetizado el podcast? Hemos monetizado el podcast. Sí, Cuéntame. Sí. Pues en el podcast Escalando Agencias, además, de hecho, no solo lo hemos monetizado, sino que hemos fundado una compañía. O sea, ahora mismo es una SL. Sí, eso lo has dicho antes y no tenía idea, la verdad. Sí. Pues ha ocurrido hace no mucho y, de hecho, todo vino a raíz de monetizar el podcast. Es decir, empezamos a notar... Porque esto, como te contaba, empezamos dando un paseo y comentando, oye, ¿por qué no hacemos esto más grande, ¿no? Y compartimos con más gente. Y de repente un día dijimos, pues oye, ¿por qué no hacemos una comunidad para que la gente se cuente las cosas? Y
Ha sido todo como muy desordenado y orgánico, y aún así ha habido grandes marcas que se han interesado por nosotros. Hablamos de las principales marcas en sus verticales. No voy a decir nombres, pero bueno, plataformas de e-commerce. El que haya escuchado el podcast lo sabe. Bueno, pero que lo escuché. Y, ¿no? La idea es que hemos tenido apoyo de de las mejores marcas de su vertical a nivel mundial, que nos han llamado a la puerta y nos han pedido poner dinero en Escalando Agencias para tener visibilidad y generar contactos a través nuestro. Y es entonces cuando dices, ostras, que esto va en serio, ¿no? Entonces sí, tenemos de hecho, como muchas empresas, tenemos un deck con nuestros diferentes tipos de patrocinio. Hay patrocinios como más estratégicos que pueden acompañarnos durante todo un año, patrocinios solo de la comunidad, patrocinios de newsletters. Y lo único sí que me gustaría compartir que lo que no hemos permitido es que nadie, solo porque venga dinero, lo pueda poner. Porque como que es muy fácil de repente perderte en el camino, ¿no? Y ver dinero y querer cogerlo, cuando en realidad la gente nos escucha porque tenemos lo que hablaba antes, desde dónde lo hacemos, ¿no? Entonces, solo aceptamos patrocinadores o partners que vienen muy enfocados a agencias, que tienen servicios diferenciales para las agencias, que pensamos que realmente pueden aportar y que entonces es como una especie de maravilla, ¿no? Es un círculo virtuoso. Tú necesitas encontrarte con las agencias necesitan encontrarte contigo, entonces sí, pues oye, tanto, ¿no? Para entiendo que además si habéis fundado la SL y demás, sí, mal no va. Sí. O sea, si da para fundar una compañía y demás, tiene su proyecto a largo recorrido, lo tenéis pues mira, ya un poco te diría trazado. que por compartir números, este año yo creo que estaremos cerca de unos 80-90.000 euros de ingresos prácticamente desde el inicio del año. Y esto nos ha permitido contratar a una persona a jornada completa, a trabajar con algunas empresas para que nos ayuden a dar servicio y a preparar pues, los materiales de redes y demás. No se encarga de la producción de podcast, solamente de tema patrocinios. En este caso, ¿a la empresa te refieres o la persona? La persona contratada. La persona contratada ahora mismo está en un perfil muy híbrido y sí, también nos ayuda con la producción. Lo que pasa es que como lo grabamos casi siempre online y cuando grabamos físicamente, según el sitio en el que estemos, pues contratamos el equipo en cada lugar. Y esto que he comentado de 80-90.000 euros en el año, realmente o sea, es mucho menos de lo que parece. No, ya. Porque en cuanto te das cuenta de que esto incluye la presencia en determinados eventos y los costes que tienen los eventos, los caterings, los invitados y demás, pues realmente no es mucho. Pero sí que nos ha permitido tener una persona a jornada completa, un freelance y gente ayudándonos alrededor para conseguir que sea más y que sea mejor. Y además hemos sacado más iniciativas, o sea que... Claro, es bonito porque vas a más, te da para generar empleo, para generar un proyecto paralelo, es una pasada. Es chulísimo. Es que la idea es que no tenemos intención de sacar dinero, digamos, a nivel... Los fundadores, ¿no? No tenemos en este momento, por lo menos a corto plazo, ninguna necesidad tampoco, porque tenemos nuestros proyectos, pero sí que es muy, muy importante, y esto creo que es interesante porque ha cambiado mi forma de ver las cosas, ¿no? Gracias a mis socios, creo que es muy interesante que sea rentable, ¿no? Si el proyecto no genera como mínimo para que sea autosuficiente y debiera ser algo más, ¿no? Como para que, ¿por qué te va a compensar de todas las cosas que puedes hacer en el mundo? ¿Por qué te va a compensar en el largo plazo hacerlo, ¿no? Porque ese cariño que tengo al proyecto, pues a lo tanto son 3 años con el podcast. Cuando lleve otros 3 o otros 10 va a seguir ocurriendo. Va a ocurrir o ya ocurre que dedicarle tiempo a esto es un coste de oportunidad para otras cosas, ¿no? Es muy importante hacer que las cosas te traigan. Lo que decimos siempre, el tiempo es un recurso finito y tenemos que saber dónde lo sacarle invertimos. partido. Sí. Bueno, pues el tiempo de este podcast también es finito, así que tenemos que pasar a la parte final, porque si no nos podríamos estar muchas horas aquí. Sí. Vamos a hablar de herramientas, ¿vale? Vamos a hablar un poco del barro, de cómo se hace un podcast, de qué tipo de herramientas utilizáis, cómo lo grabáis. Maravilla. Sé que, bueno, ya lo has comentado, que ahora también hacéis itinerancia, ¿no? Os he visto grabando con Dobus, creo que fue en Madrid, con los compañeros de Dobus. Les mandamos un saludo desde aquí. Un abrazote. Y cuéntame un poco, ¿qué utilizáis? ¿Qué herramientas? Pues mira, nosotros lo hemos mantenido muy sencillo desde el principio. Sí que diría que cualquier persona que tenga que grabar un podcast, lo primero que tiene que hacer es tener un buen micrófono. Sin ninguna duda, sería lo único que es absolutamente indispensable. Y si el podcast va a tener también imagen, una buena cámara sería muy recomendable.
la cámara por sí sola no va a servir y es muy probable que necesites una mínima también iluminación. No hacen falta grandes inversiones para hacer esto desde tu casa. Por supuesto, en un montaje como el de hoy hay una inversión muchísimo mayor y hay un equipazo trabajando aquí, ¿no? Pero para hacer un podcast como el que hacemos nosotros, que la mayoría de las veces es online, un buen micrófono, una cámara razonable y una buena iluminación. Si ya te ocupas de tener un fondo pues que esté curioso, no tengo la suerte de que en mi casa mi mujer me hizo el regalo de colocar unas estanterías detrás y en vez de poner los libros así a como caigan, pues me colocó en la silla, pusimos la cámara y ella hizo como una composición, entonces tengo plantitas, el logo de Bisiesto, no sé qué, bueno, pues que da un espacio agradable, ¿no? para grabarme a mí mismo. Y luego, una vez tienes este pequeño set para grabar con los invitados, lo único malo de hacerlo a distancia es que los invitados a veces tienen mayores o peores medios. Lo bueno es que en nuestro sector, al ser todo gente del sector digital, pues la mayoría, que menos que cuando les avisas, les dices que necesita un micro, pues lo suele conseguir. Y grabamos con herramientas como por ejemplo con StreamYard o con Zencastr. Yo personalmente he probado creo que más de 10. Tanto StreamYard como Zencastr tienen un par de cosas chulas. La primera es que ambos, antes solo uno de los dos, pero ahora ya ambas plataformas, graban el audio y el vídeo del lado de cada persona. Es decir, que aunque yo esté en una llamada contigo, John, y a lo mejor te vea un poco pixelado o se retrase un poquito el audio, como tu audio y tu vídeo se está grabando en tu equipo, luego eso se va a quedar en buena calidad. Entonces, aunque la llamada que nosotros estamos teniendo pues sea no tan perfecta, la grabación es alta, ¿no? De alta calidad. Y en realidad nosotros prácticamente no hacemos nada más. O sea, sacamos casi los brutos. Hubo un momento en que incluso lo emitíamos en directo. Con StreamYard, por ejemplo, puedes emitir en directo. Lo emitíamos en LinkedIn y luego cogíamos, lo descargábamos, le poníamos una carátula con el logo y a veces ni siquiera eso, y lo lanzábamos a YouTube de manera directa. Entonces nuestra edición ha sido mínima. Luego sí que es cierto que con esto no tienes nada y que tienes que difundirlo. Entonces lo normal es que prepares no solamente el material, pues como en pequeños trozos cortos para difundirlos y demás, para distribuirlo, sino que también incluso antes del podcast, pues como habéis hecho vosotros, hayáis preparado un poco cuál va a ser el motivo, cuáles van a ser las preguntas. Y esto no es una herramienta que contratas, pero es la única herramienta que de verdad importa, que es tener muy claro cuáles son las cosas que pueden funcionar con tu audiencia, no solamente en el formato largo, sino también en el corto, para traer preparadas, porque luego la conversación fluye, como ves, ¿no? Y se te pueden escapar oportunidades de enganchar a tu público. ¿Cuándo se aprende lo que pide el público? ¿Cuánto tiempo nos va a costar? Yo creo que en realidad entre que no se aprende y lo sabes siempre, ¿no? Es una cosa un poco rara. Yo no sabría decir si tengo claro lo que quiere el público. En nuestro caso es un poco trampa, porque en Escalando Agencias es que el público objetivo soy yo. Ya, o sea, literalmente es que la idea es genial. El Miguel de hace 3 años, el Miguel de hace 5 y el Miguel de hoy y el de dentro de 3, ¿no? Entonces yo estoy preguntándote cosas que me importan. Y Corti, que está en una empresa que tiene un tamaño distinto, que están, si no me equivoco, alrededor de unas 100 personas, pues él hace otro tipo de preguntas. Y si te fijas en lo que pregunto yo, o lo que pregunta ahora Felipe, o lo que pregunta Corti, lo que estamos preguntando son las cosas que nos interesan. Si Corti te está preguntando por internacionalización, no solamente es porque ese invitado o invitada justo tiene que saber de esto, sino que a lo mejor a él le está interesando esto, ¿no? Sí. Es muy egoísta. En nuestro caso es trampa. Vale. ¿Hubo o ha habido inversión de algún tipo para promocionar el podcast? Todavía no, y es algo que va a ocurrir. O sea, ¿ha crecido de manera orgánica hasta aquí? Sí, hasta aquí ha crecido de manera orgánica. Claro, ahora que ya es una SL y demás, entiendo que hay un plan, ¿no? Sí, no es un plan muy definido. Lo que sabemos, y esto es otra cosa que estoy aprendiendo con ellos, que no sé si te ayudará o no, pero a mí me está inspirando mucho. No estamos creando planes muy cerrados y muy concretos. Estamos diciendo exponiendo muy claramente y viendo entre todos a dónde queremos llegar y en qué momento queremos que suceda. Y entonces estamos intentando contratar o contar con la gente que pueda hacer que eso suceda. Y esto es un cambio de mentalidad muy potente respecto a lo que yo he hecho en Bisiesto hasta ahora, porque hasta ahora como demasiado protagonista yo de los avances, ¿no? No porque mi equipo no pudiera, sino porque a lo mejor yo no daba suficiente espacio, ¿no? Y enfocarlo de esta manera, en vez de tanto plan como un objetivo claro y que la gente sea quien haga el plan, creo que nos está ayudando mucho. ¿Me estás avanzando que va a haber cambio de presentador en Escalando Agencias o lo he intuido? No, porque, bueno, por lo menos no mientras tenga tiempo, porque de hecho se van turnando Corti y Felipe, pero a mí me gusta tanto que intento no perderme ninguno. Vale.
Venga, vamos a ir acabando. Venga. ¿Cuál de los canales en los que estáis os ha dado más visibilidad? Spotify, YouTube, no lo sé. Yo diría que donde más nos consumen el contenido es en Spotify, pero donde más visibilidad tenemos seguramente es en LinkedIn. Vale. Que bueno, sería un poco distinto. O sea, la gente visualiza el podcast mucho más en Spotify, pero llegamos bastante bien a nuestra audiencia a través de LinkedIn, porque es donde también tenemos como ciertas audiencias, nosotros como los fundadores, ¿no? Y a través nuestro llega relativamente bien a gente de nuestro entorno. O sea, que primero hay que tener un poquito de marca personal en LinkedIn para poder, ¿no? Pues no sé si es como el camino, pero desde luego son los ingredientes con los que contábamos y nos está yendo bien. Bueno, me ha parecido, te lo he preguntado con curiosidad, de verdad, lo del tema de la excesiva inversión inicial. Sí. Arrancar un proyecto de este tipo desde cero. Sí. Al final Sí. es un poco como andando sobre el desierto, ¿no? Sí. Tú solo. Sí, estaba pensando que no había caído cuando me lo has preguntado y claro, me deja una pieza importante. Corti lleva muchos años creando contenido, muchos años. Newsletter, podcast. O sea, Corti tenía un podcast que luego, digamos, su empresa se apropió, no es la mejor manera de decirlo, Sí, ¿no? sí. Pero él, al pasar a formar parte como socio de su empresa, pues hicieron una reconversión de ese podcast, pero ya tenía una audiencia muy amplia. El podcast se llamaba En Punto Digital y me acompañó durante toda la pandemia y tiempo antes, ¿no? Era de los podcasts más chulos en los que se hablaba con emprendedores y emprendedoras. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos esto, como era una pruebilla, los primeros 5 o 6 capítulos se emitieron en el podcast de Product Hackers. Vale, o sea, que pillasteis esa inercia. Claro, entonces ahí tuvimos un primer empujón y luego, por supuesto, toda su comunidad, o toda su audiencia y la mía también. Y luego, la verdad es que creo que hemos llegado a un momento en el que encajaba muy bien. Entonces, de manera orgánica, hemos tenido esa suerte de caer. Hay que en un tener buen algo lugar. de suerte. Se busca y se Siempre. trabaja, pero hay que tener algo de Siempre. suerte. Sí, de repente te das cuenta y dices, aquí hay algo, Sí. aquí hay algo. Vale, pues bueno, ya están las preguntas. En homenaje de nuevo a Miguel, he hecho una especie de resumen, aquí con notas muy Toma, mal ya. escritas. Vamos a intentarlo. Venga. Me comentas que, hablando de Visisto Studio, lo que buscan a día de hoy, después de esos 8 años de recorrido, son clientes que no sea su primera experiencia con Sí. una agencia, que lleven cierta inercia. Que escalando agencias te aporta algo, o te ha aportado hasta ahora algo muy personal, que es aprendizaje, que es poder llegar a personas con las que te apetecía hablar, que ya estáis monetizándolo y que incluso estáis en el punto de haber fundado una SL Total. con cierto recorrido a futuro, de momento Sí. a corto, pero que debería ser algo que sea independiente y que tenga su propia entidad, que ya lo está empezando a ser. Que toda la información que recopilas en tu podcast es abrumadora, pero muy inspiradora, que lo he Así puesto es. en negrita, y que un podcast no va de volumen de clientes, sino que va de reputación y de calidad de esos momentos que buscamos, que además surgen sinergias con la competencia, que yo siempre soy de la opinión de pensar que la competencia son amigos, o deberían Totalmente. serlo. Sí, sí. Que estamos ante un ecosistema muy atomizado de empresas, que no sabemos lo que va a pasar con las agencias de nuestro tamaño, pero que creemos que hay hueco para todas y clientes para todas. Y me quedo con una reflexión final, que es que el podcast no debe comprometer la calidad del servicio de una agencia o de un cliente. Así es. ¿Qué te parece? ¿Me he Pues, dejado algo? No, vamos, a mí me parece una Aquí te he maravilla. copiado, Te lo agradezco. 100% de tu... Te lo agradezco porque sé que para hacer esto pues, tienes que tener la intención y durante toda la conversación ir poniéndole ganas y me parece un regalo, la verdad. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, aquí ya empezamos con las tradiciones que vamos a implantar en todos los Vale. capítulos. Lo primero es la tarjeta de introducción, que me la tienes que firmar porque las vamos a Vamos. guardar todas. Así en medio. Ah, a lo no, loco. garabato, sí. Y te entrego tu Welcome Pack oficial, que es una sudadera de Caronte Toma ya. y una taza, igual que la que tienes encima de la mesa. Bueno. Sudadera XL, te hemos pedido la talla, es la tuya. Venga. Oye, está bien chula, ¿no? Mira qué maravilla. En el próximo Escalando Agencias... Habrá que llevarla. Pero en el próximo que sea en invierno, ¿eh? que aquí en Vitoria tenéis fresquito, pero oye, qué chula. Joder, muchísimas gracias. Ah, hombre. Joder. Última pregunta. ¿A Venga. quién te apetece ver en este podcast y qué pregunta le hacemos? Venga. Ostras, qué buena pregunta. Estaba a traición, además. Es la última. Pues... Mira, yo creo que se me ocurren un montón de personas en este momento, que lo sepas. Un montón. O sea, me están pasando como las fichas de quién es quién, ¿no? Pero hay una persona que puede que lo tengas chungo porque acaba de tener un peque y no sé cuánto tardará en venir,
Se llama Charlie M. Charlie M. Carlos Martínez, pero Charlie M queda más cool. Vale. Puede que sea una de las personas que conozco que más sabe de funnels. Vale. O sea, es una persona que... Y además es muy auténtico. La manera que tiene de contarlo, de contar las cosas, es muy interesante. Y está enseñando cómo se hace en una pequeña escuela y creo que puede molar muchísimo conocerle. Bueno, si luego no puede, me preguntáis y os voy pasando la lista por genial. algo. La verdad es que la idea es que cada capítulo pues, bueno, hable de una rama, de un canal de marketing. En este caso estamos hablando de podcast, pero bueno, pues hablaremos de influencer marketing, de LinkedIn, hablaremos de muchas cosas. De funnels, pues no tenía nadie pensado, me lo apunto porque me parece interesante. Este es funnels B2B. ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Qué pregunta le hacemos? ¿Por qué hay tanto humo en el tema de los funnels, Charlie? Esa me parece buena. Abres Instagram y sale... parte, ¿eh? Totalmente. Luego sale gente siempre en el capó del Lambo tirando billetes, ¿no? ¿Te ves en un Lambo tirando billetes? Yo, no te veo el perfil si es para una sesión de fotos, sí. Si luego me dan de comer, yo me apunto. Bueno, Miguel, muchas gracias por a vosotros, ser nuestro primer invitado. Un placerazo. Y nada, pues a nuestra audiencia de este primer capítulo les empezamos a que sigan viéndonos al final del funnel y muchas gracias por estar ahí. Al final del funnel.